Hola, buen día para todos. El tema de hoy es nomenclatura inorgánica. La nomenclatura inorgánica puede ser de tres formas: sistemática, stock y tradicional. Entonces hoy vamos a empezar por la sistemática. Pero antes de ver la sistemática, tenemos que recordar los estados de oxidación que lo vimos en un video anterior. Y a partir de los estados de oxidación, ver cómo se forman los compuestos. En el video anterior vimos cuando estaba un compuesto y a partir del compuesto cómo colocar los estados de oxidación dependiendo de las cargas para que la carga total diga cero. Ahora vamos a tener un elemento, por ejemplo el litio, y lo vamos a unir con oxígeno. ¿Por qué? Porque los compuestos inorgánicos se dividen en óxidos, ácidos y sales, ¿sí? Entonces también vamos a iniciar hoy solamente con los óxidos. Primero vamos a ver los tres tipos de nomenclatura con los óxidos y luego vamos a pasar a los ácidos, los hidróxidos y luego las sales. Bien, entonces hoy vamos a empezar con los óxidos. Vamos a empezar a aprender cómo formar un compuesto de un óxido, ¿sí? Cómo escribirlo correctamente y cómo va a ser su respectiva nomenclatura. Entonces, vamos a ello. Bien, entonces para empezar vamos a mirar qué es un óxido. Los óxidos son compuestos binarios. ¿Qué quiere decir binarios? Pues que está formado por dos elementos químicos formados por la combinación de oxígeno con otro elemento químico. O sea, los óxidos, el oxígeno siempre va a estar presente. Siempre. Por eso toman el nombre de óxidos. Porque el oxígeno es un elemento característico. Entonces, hablando de los estados de oxidación, en este caso, el oxígeno actúa con su número de oxidación -2. ¿Listo? Mientras el otro elemento actúa con un número de oxidación positivo. Recuerden, como vimos en videos anteriores, que los compuestos deben ser eléctricamente neutros. ¿Qué quiere decir eso? Que hay algunos elementos positivos y otros elementos de carga negativa. En los óxidos de carga negativa siempre va a ser el oxígeno y los de carga positiva van a ser los otros elementos. Hay dos tipos de óxidos. Hay algunos que se llaman óxidos ácidos y hay otros que se llaman óxidos básicos. Los óxidos ácidos se caracterizan por tener un no metal con oxígeno. El no metal generalmente se representa con la letra X y los óxidos básicos se caracterizan por tener un metal y oxígeno. En este caso tendríamos MO. Un ejemplo de ello sería de un óxido ácido, el dióxido de carbono. El carbono es un no metal y se une con el oxígeno. Y en los óxidos básicos sería el óxido de sodio. ¿Listo? Que el sodio es un metal. Bien, entonces vamos a hacer el siguiente ejercicio. Yo lo voy a hacer con algunos ejemplos y la intención es que ustedes lo hagan con los siguientes elementos de la tabla periódica. Entonces tenemos en este caso los siguientes ejemplos. Estos datos los van a tomar de su tabla periódica. Entonces, recuerde que la tabla periódica tiene dos lados. ¿Listo? Dos zonas. Tienen que mirar en cuál de los dos lados tiene los estados de oxidación. En esta tabla periódica que yo tengo es de este lado. Entonces tenemos el litio, ¿listo? Que tiene 1. Bien. El berilio que tiene 2 positivos. El boro, que está por acá, que tiene 3 positivos. El carbono tiene 3 estados de oxidación, que es el 2, el +2, el +4 y el -4. El -4 no lo vamos a usar porque la idea en los óxidos es que el elemento que acompaña al oxígeno siempre va a ser positivo. Entonces por eso solo vamos a usar el 2 más y el 4 más. El nitrógeno le pasa algo similar. Entonces tiene el 2 más, tiene 3 más y 3 menos. Acá dice más -3. Bien, entonces el -3 no se usa. El +4 y el +5. Bien, ahora vamos a ver cómo se escriben. Entonces, vamos a colocar a todos, les vamos a colocar oxígeno. Oxígeno por acá, oxígeno por acá, oxígeno. Oxígeno y oxígeno. Dijimos que la carga del oxígeno en estos casos siempre va a ser -2. Entonces le colocamos acá las cargas. -2. Listo. Ahora,
para que quede bien claro. Para que las cargas den neutro, entonces lo que hacemos más fácil es cruzar los estados de oxidación. ¿Qué significa eso? Que este 2 va a pasar acá y este 1 va a pasar acá. Entonces, le coloco este acá, 2. Y el 1 debe ir acá, pero se deja así, el 1 nunca se coloca, porque ya el simple hecho de que esté escrito la O del oxígeno ya se asume que es 1. Si fuera 0, pues no estaría la O del oxígeno, entonces siempre colocamos de el 2 hacia arriba. Entonces, ¿qué quiere decir? Que en este compuesto hay 2 litios y un oxígeno. Ahora miramos las cargas para ver si da neutro. Entonces 2 por más 1 más 2 menos 2 da 0. Bien, ya está bien la carga. En este ejemplo del berilio y el oxígeno voy a hacerlo por lápiz para que vean lo que se hace normalmente. Como les he dicho, los números se cruzan. Entonces, el estado de oxidación del berilio se lo voy a colocar acá abajo como subíndice al oxígeno. Entonces, 2. Y el estado de oxidación del oxígeno se lo va a colocar acá abajo como subíndice al berilio. Entonces, 2. Si lo dejamos de esa manera, quedaría Be2 o 2 de berilio y 2 de oxígeno. Pero esto es casi lo mismo que decir que es 1 de berilio y 1 de oxígeno. ¿Por qué? Porque acá, cuando veamos que es posible, hay que simplificar. ¿Qué quiere decir esto? Que le sacamos la mitad al 2, sería 1, y la mitad a este otro 2 del berilio, y sería 1. Por consiguiente, podemos decir entonces que esto ya está bien. Es decir, solo hay un átomo de berilio por cada átomo de oxígeno y comprobamos las cargas. 2 más menos 2 da 0. Continuamos. Acá el boro ya es diferente. Entonces, cruzo el 2 y cruzo el 3. Quiere decir que hay 2 boros por 3 oxígenos. Miramos las cargas. 2 por 3 más, 6 más. Y 3 por 2 menos, 6 menos. Quiere decir que 6 más menos 6 menos daría 0. Sigo acá. Este caso del carbono es igual al del berilio. Entonces, si cruzo este 2 acá, este 2 acá, me daría C2O2. Pero como ambos son pares, los puedo simplificar y me daría CO. Ya está bien. En este caso del carbono, voy a volver a utilizar el lápiz para que vean lo siguiente. El carbono 4 más cruzaría el 4 para acá y cruzaría el 2 para acá. Y eso ya estaría bien. Las cargas también ya dan 0. Pero como este es par y este también es par, los puedo simplificar. ¿Qué quiere decir? Que acá al simplificar el 2 del carbono daría 1 y al simplificar el 4 del oxígeno daría 2. Recuerden, lo simplifiqué. Entonces sería, acá había 2, quedó 1. Y acá había 4, la mitad sería 2. Entonces la fórmula de este compuesto sería CO2. Seguimos con el nitrógeno, pasa exactamente lo mismo del berilio y del carbono más 2, entonces tenemos 2 más para el nitrógeno y 2 menos. Bajo el 2, simplifico y queda en 1. La fórmula de este compuesto es NO. Seguimos con este ahora, del nitrógeno 3 más, bajo el nitrógeno, bajo el 3 del nitrógeno al oxígeno como subíndice y bajo el 2 del oxígeno al nitrógeno como subíndice, que haría N2O3. Bien, si se dan cuenta acá en el nitrógeno 4 más pasa lo mismo que en el carbono. Entonces si bajo el 4 acá y bajo el 2 sería N2O4, pero lo puedo simplificar, es decir que quedaría NO2. Y acá en el nitrógeno 5 más quedaría entonces bajo el 5 y bajo el 2. Bien, eso hasta ahí va bien para escribir los compuestos. La idea es que ustedes continúen haciendo otros. Esto no lo tienen que hacer siempre para
cuando vayan a escribir algún tipo de compuesto. Solamente lo estamos haciendo para practicar todos los estados de oxidación. Si ustedes solamente quieren hacer uno del nitrógeno, no tienen que escribir los otros normalmente. Escriben el que ustedes escojan, pero eso es para que ustedes lo comprendan. Ahora vamos con la nomenclatura de tipo sistemático. Bien, para aclarar, la nomenclatura química es el sistema de reglas que permite dar nombre a los diferentes compuestos químicos. ¿Por qué se da esto? Porque pasaba en la antigüedad que le ponían un nombre a alguna cosa en un lado y en otro país otro nombre diferente a lo mismo, y después cuando se reunían no sabían de qué estaban hablando. Entonces la intención de una nomenclatura es generar unas reglas universales que todo el mundo entiende para nombrar los compuestos. Así, si yo nombro el dióxido de carbono acá en Colombia, y voy a Estados Unidos y digo dióxido de carbono, ellos van a entender que es lo mismo que lo que nosotros creemos. Entonces, por eso es importante este tipo de nomenclatura. Entonces, vamos a ver primero lo que es la nomenclatura sistemática. La nomenclatura sistemática nombra las sustancias con prefijos. ¿Qué es un prefijo? Antes, algo que va antes de una palabra. El prefijo es previo a la palabra. Estos prefijos son de tipo numérico, ¿listo? Basado en números griegos. Estos prefijos indican la cantidad de átomos presentes en las moléculas, ¿sí? La cantidad de átomos que hay en una molécula. Ejemplo, si tengo el número 1, pues en vez de escribir 1, le voy a decir mono. Cuando tengo 2, en vez de decir 2, le voy a decir di. Para 3 voy a decir tri, para 4 voy a decir tetra, para 5 voy a decir penta, para 6 voy a decir hexa, para 7 hepta, para 8 octa, para 9 nona, 10 deca, etcétera, etcétera, etcétera. Estos son los primeros que se tienen que aprender. Recordemos: 1, mono; di es para 2, tri 3, tetra 4, penta 5, hexa 6, hepta 7 y octa 8. Bien, entonces vamos a ello. Yo dejé estos espacios acá para continuar este ejemplo en otros videos. Bien, entonces vamos a empezar. Para la nomenclatura, siempre vamos a empezar usando la palabra óxido. ¿Por qué? Porque todos son óxidos. Entonces, esto es un óxido. Pero, ¿cuántos oxígenos hay? Uno. Como dijimos, cuando hay un oxígeno le llamamos mono. Entonces, este me quedó pequeño acá, se va a llamar monóxido. Bien. De litio. Pero ¿cuántos litios hay? 2. Entonces, si uno fuera un purista, diría que es monóxido de dilitio. Lo que pasa es que como el litio solo tiene este óxido, entonces uno solamente va a decir óxido de litio, la verdad. Pero aplicando el sistema sería de esta manera. Vamos a ir con el siguiente. Entonces, ¿qué colocamos? Esto es un óxido de berilio. Entonces, óxido de berilio. Entonces, lo podríamos realmente dejar así. No habría problema porque solo hay un berilio. No es como acá en el carbono que hay 2, 3 y ahí sí habría que diferenciarlos. Realmente lo podríamos dejar simplemente así. Pero para hacer el ejercicio lo vamos a hacer como dice la nomenclatura. Entonces, ¿cuántos oxígenos hay? 1. Entonces le colocamos monóxido de berilio. Generalmente cuando hay uno en el elemento que acompaña al oxígeno no se le coloca acá el mono. Simplemente se dice monóxido de berilio. Y quiero que miren que el oxígeno siempre se coloca de segundas en el compuesto, pero al momento de nombrarlo es el de los que primero se nombra. Bien, seguimos. Acá este es el boro. Entonces, ¿cómo se llama? Óxido de boro. Bien, pero ¿cuántos oxígenos hay? 3. Si recordamos acá, cuando hay 3 le colocamos tri. Entonces sería trióxido
de, y cuando hay dos, como acá, le colocamos diboro. Bien, vamos con el carbono. Acá es donde se empieza a ser más importantes porque existen dos óxidos de carbono, este de acá y este. El que es con carbono 2 más y el que es con carbono 4 más. Entonces, esto siempre va a ser un óxido de carbono. Y este también va a ser un óxido de carbono. ¿Por qué es fundamental la nomenclatura? Porque si yo les digo, dibujen o escriban el óxido de carbono, pues ¿cuál de estos dos vamos a escribir? Por eso esto no puede tener el mismo nombre y por eso hay que diferenciarlo y para eso usamos la nomenclatura. Entonces, como acá hay un solo oxígeno, entonces le vamos a llamar monóxido de carbono. ¿Listo? En este, ¿cuántos oxígenos hay? Dos, entonces sería dióxido de carbono. Y hasta ahí vamos bien. Sigue el nitrógeno. Lo mismo va a ocurrir. Entonces vamos a colocarle la base de todo. Óxido de nitrógeno. ¿Listo? Acá vamos a colocarle también óxido de nitrógeno. Óxido de nitrógeno. Y acá finalmente óxido de nitrógeno. Ahora vamos a diferenciarlos, porque como había dicho, cuatro cosas no pueden tener el mismo nombre, tengo que saber de qué estoy hablando en cada una. Entonces, empiezo. ¿Cuántos oxígenos hay? 3. Habíamos dicho que cuando hay 3 le llama tri, entonces le colocamos trióxido de, ¿cuántos nitrógenos hay? 2. Dinitrógeno. Bien, me salté este. Entonces, ¿cuántos oxígenos hay? 1, le coloco monóxido de nitrógeno. Listo. Como dije antes, acá también debería ir en teoría mononitrógeno, por así decirlo. Pero pues normalmente se permite dejar este así sin necesidad de aclarar. Bien, venimos a este. ¿Cuántos oxígenos hay? 2 y nitrógenos 1. Entonces le colocamos dióxido de nitrógeno. Mire que acá, aunque acá no le coloqué nada, asumo que es un nitrógeno y acá también va a ser asumir que es un nitrógeno, pero se diferencia el compuesto en que acá dice monóxido, es decir, un nitrógeno está acompañado de un oxígeno y este nitrógeno solito está acompañado de dos oxígenos. Ahora vamos finalmente a este y miramos cuántos oxígenos hay. 5. Cuando hay 5 le colocamos penta. Entonces sería pentaóxido de, ¿cuántos nitrógenos hay? 2. Dinitrógeno. Bien. Espero esto haya sido claro. Si no entendiste, colócalo en los comentarios. Si tienes alguna sugerencia, por favor escríbelo en los comentarios para seguir mejorando. Espero todo haya quedado claro entonces y que sigan estudiando.